Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con un tema que es muy delicado. ¿Ya? Este tema del terrorismo en el Perú siempre saca chispas, ¿no? Es un tema bastante delicado. Necesita pues un análisis muy profundo. Pero tampoco nosotros podemos darle la espalda a la realidad o pretender disfrazar o atenuar los resultados de estos hechos criminales que surgieron del 80 al 2000. Ese es un primer dato. Un segundo dato es muy importante definir, ¿ya? No es política lo que les voy a decir, no es apologético, no es político, ¿no? Pero el terrorismo surge por la izquierda extrema. Y eso tú lo tienes que saber, o sea, es algo que sí o sí nosotros debemos determinar por la izquierda extrema. No, no es que, profe, que por qué mete política, es que si no enseño esto, los muchachos van a pensar que cualquier persona que agarra una bomba es un terrorista y no. El terrorismo surge justo por la izquierda extrema, ¿ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, estas ideas social comunistas vienen matando 150 millones de personas en lo que van en la historia republicana y política de los seres humanos. ¿De acuerdo? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ya, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Esto del terrorismo surge por esta corriente. Ya que en el Perú no fue la excepción. Nosotros vamos a observar cómo es que se va gestando poco a poco la idea del terrorismo en nuestro país y cómo es que empieza a desenvolverse en la historia. Primero que nada, el Banco de Seprunza Quintos hace especial énfasis en la década de los 80, ¿de acuerdo? En la década de los 80 se da inicio con lo que es el terrorismo, ¿ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? De los 80 al 2000, de los 80 al 2000, se conoce como las dos décadas más sanguinarias que hemos pasado en nuestra vida republicana. Aunque esto es lo que dice el banco, pero esto tiene un origen de hace mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que sucede? Por la década de los 30, habían dos líderes de opinión política que coqueteaban con las ideas de izquierda y de izquierda extrema. Profe, ¿de quiénes estaríamos hablando? Estamos hablando de Víctor Raúl Haya de la Torre, que lideró el APRA en su momento, y del señor José Carlos Mariátegui, que lideró el Partido Comunista Peruano, que luego se desdoblaría en Sendero Luminoso, ¿de acuerdo? Entonces, Mariátegui fue como el líder ideológico, ¿de acuerdo? Luego, el Partido Comunista Peruano empieza a mutar en diferentes formas, y una forma de mutación del Partido Comunista Peruano es Sendero Luminoso. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, Sendero Luminoso es de ultraderecha, o sea, ¿de dónde sacan eso? Dios santo, o sea, un poco más de lectura, ¿no? El Partido Comunista Peruano se desdobla, se transforma y se convierte en Sendero Luminoso, ya para la década de los 80. Se empezaron a gestar ideas del 30 al 80. Se empezaron a cultivar los pensamientos de las distintas escuelas económicas como la de Keynes, la de Marx, ¿no? Y es así como poco a poco llega a surgir lo que es el terrorismo en el Perú y exactamente Sendero, ¿no? Nosotros vamos a ver lo siguiente, los senderistas aplican una técnica política de convencimiento y persuasión, que es la técnica del perímetro, ¿de acuerdo? Esta técnica del perímetro la aprenden ellos de la escuela de Frankfurt, liderada pues por el aquel entonces eh, filósofo Antonio Gramsci, ¿ya? Profe, ¿cómo es la teoría del perímetro? Nosotros no podemos ir directamente a la capital a convencer de que mis ideas son buenas, porque hay gente preparada y no me van a creer el cuento de que el pobre es pobre porque el capitalismo y la lucha de clases, no, eso no funciona ahí en la capital.
Por eso es que Perú Libre no ganó en la capital. ¿Qué es lo que hace Sendero? Sendero empieza a atacar los bordes, es decir, las zonas rurales. Eso es lo que hace Sendero. Va a los pueblos más alejados donde lamentablemente el gobierno no invierte demasiado por la corrupción de los gobiernos regionales o municipales de esas áreas, y no hay escuelas, y no hay agua, y no hay apoyo social. Entonces lo que hacía Sendero era calentarles la cabeza a los campesinos diciéndoles todo lo que no tienes y lo que el de la capital tiene es culpa del capitalismo. ¿Y cómo vas a hacer? Vas a agarrar tus armas y te vas a rebelar en contra de ellos. Y no importa que los mates, porque estás reclamando lo que legítimamente a ti te corresponde, porque tú eres un lumpen proletario y tienes que luchar por ellos, por los tuyos, en contra de ellos. ¿Qué es lo que hizo Sendero aquí? Aprovechar las brechas socioeconómicas. Aprovechó que sus militantes directos eran personas pues con bajos recursos económicos y académicos y empezaba a atacar por ahí. Y eso es lo que se ha hecho en más de una ocasión. El señor Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt también determinaba lo siguiente: la izquierda ya no podrá convencer a los obreros, sino va a convencer a los otros marginados sociales. Veganos, LGBT, profeminismo, pro aborto, pro legalización de drogas. Entonces la izquierda ha mutado en las dos formas. Primero que es la izquierda terrorista y ahora lo que es el terrorismo cultural, ¿no? El marxismo cultural. ¿Qué es lo que sucede? Sendero maneja esta forma ideológica y empieza a conquistar las zonas de las personas más relegadas del sistema económico, aprovechando las brechas socioeconómicas y también la desigualdad étnico-cultural. Algo triste pero cierto es que el Perú es racista. El peruano es racista por naturaleza, ¿de acuerdo? Por naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se aprovechan de esta desigualdad étnico-cultural para generar el resentimiento y el odio. Mira que el capitalino te rasea, te discrimina, te cholea, tú tienes que acabar con ello. Esos son los dos caballos de Troya que utiliza Sendero para poder conseguir adeptos, para conseguir personas que le apoyen. El resentimiento social no solamente lo ha aplicado la izquierda extrema terrorista, sino la izquierda progresista, la democrática y todas sus variantes. Ahora mira lo siguiente. Nosotros vamos a observar, en el banco nos dicen que los principales responsables fueron, en este caso, el líder de Sendero Luminoso, que es Abimael Guzmán Reynoso, que nos habla de maoísmo. Y acá hagamos un paréntesis. Marxismo no es lo mismo que maoísmo. Una persona dirá, ya es marxista, seguro es terruco. No. El marxismo propone una corriente de pensamiento económico, que en realidad es un plagio de la teoría del derrame, ¿no? Pero bueno, pues no hay gente que todavía endiosa a Marx. Mira, te voy a explicar cuál es la teoría marxista económica con un ejemplo y analogía simple. Esto que ves acá, hijo, es un vaso vacío. Es un vasito de vidrio vacío. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a echar agua. En un momento, como esto tiene un tope, se va a rebalsar y caerá el agua a un platito. Este platito es el pueblo. Profe, ¿cuál es la metáfora? Que debe haber un límite para la riqueza según el marxismo. Entonces, el empresario, el capitalista, no puede acumular mucho dinero, sino que en algún momento llegará al tope y esta agua, que es el dinero, se derramará hacia el pueblo. Eso es socialismo en práctica. Cuando los dos estén al mismo nivel de agua o tengan el mismo volumen de agua, hablamos de comunismo, porque todos tienen los mismos ingresos económicos. Ese es el marxismo. Y el marxismo no es de corte terrorista, ¿no? Porque Marx en ninguno de sus postulados incita a matar al capitalista. Solamente incita a la revolución mediante el derrumbe, ¿no? Utiliza la metáfora de la casa de los dos pisos. Pero se me iría la hora si yo te explico toda la teoría marxista.
Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? El marxismo se ha aplicado en varios tipos de gobierno y ha generado pues resultados bastante desalentadores. Ahí tienes el caso cubano, el caso venezolano, ¿no? El maoísmo es muy diferente. Mao Zedong cree en la igualdad de clases, pero también cree que el único camino de llegar a esa igualdad es que el campesino, el lumpen proletario, mate al capitalista, mate a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Sendero tiene una cantidad increíble de muertos porque Sendero es maoísta, pues. Sendero dice, o eres parte de la solución o eres parte del problema. A ver tú, ¿a quién apoyas? ¿A los militares? ¿A Sendero? A ninguno de los dos, muerto por tibio. ¿A quién apoyas? ¿A Sendero o a los militares? A Sendero, ya, deja tu familia, vas a militar con nosotros. Tenían una postura ambivalente muy cerrada, ¿te das cuenta? Ahora, primero, ellos trataron de conquistar mediante lo que es aniquilar a sujetos inmorales. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero luego, la estrategia de ellos era acabar con toda aquella señal de toda aquella señal de población civil que esté en su contra o que no les apoye. Belaúnde recibe esta bomba en los 80, pero no le toma una importancia de vida, ¿no? Escucha lo de la quema de ánforas en el 80 y dice, no pasa nada, ya pasará, ¿no? Recién en el año 82 empieza la lucha antiterrorista. Y en la lucha antiterrorista el banco dice que los métodos que utilizó Belaúnde fueron métodos que violaron derechos fundamentales. ¿Cómo es esto, profe? Para el prospecto de UNSA del Banco del Cepre Quintos, estaba mal matar al terrorista. Oye, no seas un fascista, dictador, fugia promontesinista. ¿Cómo vas a matar al terrorista? ¿Qué te pasa, fascista? Ese pobre terrorista que lo único que ha hecho es matar gente inocente, poner coches bomba, matar niños. ¿En qué cabeza matas a un terrorista? No. Lo que has debido de hacer es tranquilamente ponerle las esposas, ¿no? Con cremita, porque si no le duele y por lesiones leves nos puede denunciar al Estado peruano. Lo debes llevar a una cárcel y que viva de todos los impuestos de los peruanos que trabajan y producen. Porque las cárceles son públicas en un país de tinte centroizquierdista como el que estamos actualmente, como el que tenemos actualmente. En el año 84 aparece otro movimiento terrorista que es el MRTA. Pero el MRTA tiene una forma de actuar diferente, ¿no? Más una corriente trotskista, más una corriente leninista, ¿no? El movimiento revolucionario tupajamarista no propone matar a toda la población civil que se oponga a su manifiesto. Ellos dicen, la población es aparte, nosotros tenemos que acabar con los políticos corruptos. Mataban a los políticos corruptos, a los empleadores abusivos o los secuestraban y con ese dinero conseguían armas para su grupo terrorista. El índice de violencia es muchísimo menor que el de Sendero y ya lo veremos en algunas estadísticas que vamos a estudiar en un momento. Año 85, Alan García. Alan García primero modera las estrategias contrasubversivas. Profe, ¿pero por qué? ¿Quién es el padre ideológico del aprismo? Aya de la Torre. Y Aya de la Torre era muy amigo de José Carlos Mariátegui, el padre ideológico del Partido Comunista Peruano y por ende de Sendero Luminoso. Entonces, por una cuestión de afinidad entre izquierdas, primero trató de moderarse Alan García, hasta que se dio cuenta que esa estrategia no funcionaba. Hizo las masacres en los penales en el 86. Con esto Alan decía, con esto van a saber quién es el que manda. Sin embargo, esto fue peor, agravó el cuadro de violencia y es donde Sendero y el MRTA empezaron a conquistar las ciudades y posteriormente la capital, Lima. Nosotros iremos ahora a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Profe, ¿por qué estamos salteándonos? No, no estamos salteando. Lo que estamos haciendo acá es seguir el mismo orden de tu banco, porque de ahí salen las preguntas del examen. Punto 2. El inicio y el final del terrorismo son muy propensos a hacer preguntas de examen de admisión, ya lo han sido en muchas ocasiones.
entonces es donde más profundiza el banco de Seprequintos. Acaba todo, ¿no? Capturan a Abimael, Chavín de Huántar, ahorita te voy a explicar todo eso. En el año 2001, Valentín Paniagua convoca a muchas mentes brillantes en el área de ciencia política y en el área de ciencias sociales, para ser más globalistas. Esta comisión que arma él se va a encargar de estudiar a nivel estadístico, social, jurídico, económico y político todas las 2 décadas de violencia que se vivió por culpa de Sendero del 80 al 2000. Acá tenemos a Salomón Lerner Febres como el director de dicha comisión, que en aquel entonces era rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta comisión de la verdad y la reconciliación confecciona un informe. Este informe tiene 9 tomos y tiene 3 partes principales, ¿de acuerdo? La primera parte, que es la parte testimonial, narrativa, ¿no? Relata el proceso, los hechos, las víctimas. La segunda parte, los factores que permitieron desarrollar el conflicto. La pobreza, el resentimiento social, la implementación de políticas, ultraizquierda, etcétera, ¿no? La tercera nos da recomendaciones para evitar este conflicto y para evitar que se vuelva a desarrollar. Se dice que se recogió el testimonio de 16.985 personas. Se organizó 21 audiencias y asistieron más de 9.500 personas en suma. Pasan 2 años y en agosto del 2003 este informe ya estaba completamente listo. Ya estaba totalmente listo. Ahora vamos a ir al punto de las dimensiones del conflicto. Es decir, estadísticamente, qué pasó, cuántas personas murieron y qué tipo de personas eran. Vamos a analizar. Primero que nada, se calcula la pérdida de 69.280 personas. Bien, se dice que el 79% vivía en zonas rurales. Esto confirmaría nuestra teoría de que Sendero utilizó la estrategia de convencimiento y persuasión política de los cantos, del perímetro, ¿te das cuenta? Porque casi el 79 del 100% de víctimas eran personas de zonas rurales, ¿de acuerdo? Y se dice que el 75% de las víctimas fatales eran personas que manejaban lenguas como el quechua, el aymara y otras lenguas indígenas o nativas. Por otro lado, se constató que la mayoría de muertos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional. Eso nos vuelve a demostrar que la izquierda secuestró las mentes más débiles y poco preparadas a nivel académico para hacerlos militar en sus filas. Lo hicieron antes con el terrorismo y lo siguen haciendo con su marxismo cultural. Lo siguen haciendo. Solo que ahora el terrorismo ya no es matar personas, sino destruir el status quo de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Nosotros vamos a ver que estas personas son pues personas olvidadas por el gobierno y se aprovecharon de esta situación para cometer pues este tipo de reclutamiento de estas personas y lamentablemente llegaron a perder la vida. Estas estadísticas que tú vas a ver aquí son las que más han dado vueltas en el asunto. Sale este informe, ¿no? Este informe es, idolatrado por muchas personas, pero lo que muy pocas personas realmente saben, hijo, ¿sabes qué cosa es? Es que este informe ha tenido serios cuestionamientos después del 2003. Porque no solamente politólogos peruanos, sino argentinos, norteamericanos, han cuestionado el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Misteriosamente en el Perú no se habla de eso. No hay ningún medio de prensa que diga, oye, la universidad de tal especializada en ciencia política cuestionó el informe final. Misteriosamente nadie mete mano ahí.
Y ahorita te voy a explicar por qué es media turbia la resultante de este informe. ¿Qué es lo que esconde o por qué se realizó y se confeccionó en verdad? Esto puedes preguntarle a papá y a mamá. Noticia de cada noche, atentado terrorista, Torre de Luz, atentado terrorista, Torre de Luz. Nosotros vemos en el informe final que solamente a Sendero Luminoso le atribuyen el 54% de las muertes. Solo el 54%. Y esto es algo que muchos papás, de repente hay algún papito, mamita viendo la clase, se quedarán sorprendidos, ¿no? Porque dirán, oye, pero Sendero debió ser responsable es mínimo del 70, 75%. Pero ¿por qué solo le han puesto el 54%? Vamos a observar por qué hicieron eso. El MRTA se puede entender que tenga un porcentaje bajísimo y escaso porque ellos tenían otro modus operandi. ¿Cuál era, Profito? Asesinatos selectivos, solo políticos corruptos y solamente lo que son empleadores o empresarios abusivos con sus empleados. Ahí se puede entender en el MRTL 1,5. Pero mira, el informe misteriosamente no puso el porcentaje, lo deja a inferencia de nosotros. Pero el porcentaje sería el 44,5% de las muertes han sido llevadas a cabo por los grupos paramilitares. Y si uno hace una sumatoria simple de la cantidad de muertos por malas intervenciones militares en el primer gobierno de Alan y en el primer gobierno fujimorista, la cifra no coincide, pero oh casualidad, ningún medio de prensa ha hablado de esto. Nadie en el Perú ha dicho que este informe ha sido cuestionado muchas veces por expertos politólogos a nivel mundial. Profe, ahora sí dime, ¿por qué hay tanto misterio en este informe final? Cuando sale el informe final, a los pocos días sale fulanito, sutanito, que son familiares de un terrorista que ha muerto. ¿Y qué es lo que dijeron? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe que se ha realizado en el Perú determina que mi familiar ha muerto por el abuso de los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte. Por lo tanto, yo como pariente del terrorista que ellos han matado, que el Estado ha matado, he sufrido daño psicológico y emocional. Así que pido una reparación civil al Estado peruano por el daño emocional y psicológico que nosotros, como familiares del terrorista X, hemos padecido cuando lo mataron. Oye, pero el terrorista X mató a miles de personas. No seas fujimontesinista, te estoy diciendo de que yo he sufrido un daño psicológico porque mi familiar, el terrorista, ha sufrido, ha muerto. Y yo, por repercusión psicológica emocional, igual he sufrido. Este informe sirvió para que miles de familiares de los terroristas hasta hoy reclamen y cobren una reparación civil que no salió de los bolsillos de Paniagua, sale del impuesto de los impuestos de todos los peruanos. Profe, ya, eso es por ese lado ya, pues se entiende, ¿no? O sea, pero me imagino que este informe también habrá sido de utilidad para las personas del campo que fueron las verdaderas víctimas, que no sabían si es que en algún momento de su día o Sendero o algún grupo paramilitar que no había estudiado bien la intervención los mataba. Te tengo una mala noticia. Esto estaba legalmente tan blindado que no podía beneficiar a los campesinos que sufrieron y sufren en la sierra. Profe, ¿por qué? Yo te voy a hacer una pregunta de lógica simple, ¿eh? Imagínate que yo mato a alguien y luego me suicido. La familia de esa persona muerta podrá cobrar una reparación civil a mis padres, a mi hija, a mi hermano, por algo que yo hice. Ellos tienen responsabilidad de lo que yo hice. A ver, respóndeme en los comentarios. No, ¿te das cuenta? Entonces, todos los campesinos que realmente sufrieron el terrorismo van con este informe y lo declaran inadmisible. ¿Por qué?
Señor, la responsabilidad penal del terrorista que mató a su familia, en realidad, primero que nada, no sabemos de qué terrorista nos está hablando. Y en segundo momento, la responsabilidad muere con la persona. Entonces usted no puede reclamar. Este informe no benefició a las verdaderas víctimas, sino a los familiares de los terroristas, y ahí tenemos el misterio de las estadísticas amañadas. Pero tú tienes que aprender del banco. Lo que yo te estoy dando es una opción. Tienes que saber que el mayor perpetrador, según el banco y según el informe, es el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, luego sigue las Fuerzas del Orden y al final el MRTA. Muchachos, hasta aquí. ¿Está todo claro o tenemos dudas? Confírmame en tus comentarios, por favor. Muy bien. Hemos analizado los dos extremos del terrorismo en el Perú, los dos extremos en línea de tiempo, ¿no? Ahora vamos a analizar hecho por hecho, ¿de acuerdo? Cualquier persona con conocimientos básicos en política sabe que los atentados terroristas en época electoral son un clásico referente de los terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorista tiene una forma muy diferente de pensar al izquierdista democrático. El izquierdista democrático cree en llegar al poder por el pueblo, por el voto del pueblo. El terrorista dice que eso nunca funcionará porque los sistemas electorales están secuestrados por la corrupción y que por lo tanto él con las armas debe buscar el camino, debe forjar su sendero. ¿De acuerdo? Entonces, los atentados terroristas en época electoral son una clásica y constante referencia a la teoría terrorista que se manejan en la mayoría de movimientos de este tipo a nivel mundial. Por ejemplo, hace unas semanas hubo un atentado en el BRAE. ¿Sí o no? La gente decía, esto lo ha hecho Castillo. Tampoco, ¿no? La gente decía, esto lo ha bañado el Congreso Naranja y el fujimontesinismo. No, porque de hecho los atentados terroristas en época electoral son una costumbre teórica y figuran en la doctrina de los terroristas. Prueba fiel de ello es el primer atentado terrorista, que es la quema de ánforas en Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de los 80, de 1980. En ese tiempo ni siquiera estaba Fujimori en carrera política, ni Keiko había nacido. O sea, no vas a decir que esto fue pues obra de Fujimori, Montesinos, obra de Castillo, ¿no? Es pues algo lógico que nosotros podemos colegir de ahí. Sendero Luminoso primero trató de atrapar con el cebo del moralismo. Y esto es algo muy importante, ¿eh? Dentro de la izquierda nosotros tenemos los izquierdistas conservadores y los progresistas. Profe, ¿tenemos ese tipo ahora en el Congreso? Sí. Perú Libre es conservador, es conservador. Juntos por el Perú es progresista. Por ejemplo, los terroristas son de la izquierda clásica, porque ellos no creen en el aborto, en la homosexualidad, en el uso de las drogas, en el abuso del alcohol, ni tampoco en otros delitos. Son muy moralistas, según ellos, ¿no? Por eso es que Sendero Luminoso en un primer momento atentaba contra comerciantes abusivos, avigeos. ¿Qué es un avigeo? Robar el ganado de la otra persona, los animalitos de su establo, que son un medio de subsistencia importante ahí en la sierra. Autoridades corruptas, maridos borrachos, etc. En el año 83 ya Sendero empieza a tener pues mayor atención de los medios, al punto que el 26 de enero se manda un grupo de periodistas a que puedan registrar con fotos qué es lo que pasaba en el corazón del infierno terrorista. Sin embargo, padecen la muerte el 26 de enero del 83, la famosa matanza de Ucharajay en Ayacucho, periodistas muertos. Dato cátedra, Ucharajay está mal escrito en el banco desde el 2019. La denominación correcta es Ucharacay con doble C. Sin embargo, en el banco se siguen equivocando hasta la fecha en ese nombre. El 13 de abril
Ya se da el primer atentado terrorista sanguinario de Sendero. Tenemos acá la matanza de Lucanamarca. 69 campesinos mueren entre varones, mujeres y niños. En el año 85 se da una pelea de izquierdas. La izquierda de Alan versus la izquierda de Barrantes. Al final gana Alan García porque Barrantes se retira de la segunda vuelta electoral. El 14 de agosto se da la matanza de Acomarca, primera fallida intervención que tuvo Alan García como aquel que preside el sistema de defensa nacional por ser el presidente. Y mueren 69 campesinos, entre ellos 23 niños. Mal atentado, ¿no? En el año 86 se da la masacre en los penales del Frontón y Lurigancho. Se finge un motín donde iban a escapar reos y se da la orden de matar a los, bueno, se les llama prisioneros políticos, ¿no? A estos terroristas. Y fueron asesinados. Alan García pensó que con esto iba a meter miedo, pero Sendero se empezó a incrementar por la rabia de sus camaradas caídos dentro de la prisión. El país estaba en una situación horrible. Primero que nada, esa constitución desastrosa del 79 había generado la pobreza generalizada, la hiperinflación, y Alan, como toda persona de izquierda, piensa que se puede arreglar la falta de dinero imprimiendo más billetes. Profe, pero ¿quién va a pensar en esto? Pedro Franque, que es actual ministro de Economía, piensa que esa es una idea maravillosa, así que Dios nos ampare en los próximos años de gobierno, ¿eh? Por si acaso. Con el problema económico y el problema del terrorismo, nuestro país perdía inversiones. ¿Qué hacían los empresarios? Agarraban sus dólares y se iban. No, este país va a resquebrajarse en cualquier momento y no hay oportunidad de mercado y consumo. Entonces, mis dólares y yo me voy. Sube, sube, sube la inestabilidad monetaria, la hiperinflación. El FMI nos declara país no grato. Una cosa terrible, ¿no? Luego se da la ley de rondas campesinas, que en realidad es una ley que solamente yace en el papel, porque dicen los mismos ronderos que nunca fueron apoyados por dinero, por armas, por parte del gobierno de Alan. En el año 88, Sendero Luminoso deja de ser visto como protector y es visto como enemigo. En esos tiempos no había WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nada. Entonces, la única forma de transmitir noticias en la sierra, donde a veces ni luz había, era por el boca a boca. Es por eso que demoró tanto tiempo en que en toda la sierra se enteren que Sendero pues no era el aliado que les había prometido luchar por ellos, sino su enemigo, porque utilizaba sus muertes para generar pánico y terror a distancia en la capital. Se da la masacre de Cayar en el 88, 28 muertos y 44 desaparecidos a mano del ejército peruano. Una cantidad increíble de muertos, ¿no? Año 91, lo que dicen en ciencia política es que Sendero hace la metástasis de ideología, es decir, empieza a conquistar ya la capital, Arequipa, Tacna, Moquegua. De hecho, todo surge en Arequipa, ¿no? Porque Abimael Guzmán nace de ahí, pero él se va a la sierra y empieza a dictar su manifiesto, a enseñar su comunismo allá. Se da la matanza de Barrios Altos. El grupo Colina, que es un grupo paramilitar, desaparece, asesina a 16 personas y desaparecen 38 estudiantes. Profe, ¿cómo es posible que hayan matado estudiantes inocentes? Hasta el día de hoy no sabemos si eran estudiantes que promovían o no promovían el terrorismo. Profe, ¿por qué esa duda? Esto no está en el banco, ¿eh? Este es un testimonio personal. Muchos familiares míos estaban estudiando en San Marcos, en Villarreal, en Agraria La Molina, en UNI, ahí en Lima. Y ellos me cuentan, ¿eh? Cuando nos reunimos, ¿sabes qué, hijo? A veces estábamos haciendo la clase y de la nada el catedrático salía, entraba alguien con pasamontañas y nos repartía propaganda comunista. Decir que el comunismo, que Sendero no estaba en las universidades es una completa mentira, porque eso es real. Más de una persona en universidad pública lo ha atestiguado, lo ha testificado y lo ha dicho. Año 92. María Elena Moyano, luchadora por las madres en Villa El Salvador, dirigente de los comedores populares,
una persona que se buscó las oportunidades al punto de poderse entrevistar con ministros para que les dé arroz, azúcar, fideos a las madres solteras o a las madres de familia en Villa El Salvador. Esta mujer tenía una popularidad increíble. Sendero conocía eso y dijo: María Elena, milita para Sendero, porque María Elena movía masas. ¿Qué es lo que dijo María Elena Moyano? Ahí nomás, no quiero. Incluso mira los ovarios de acero que tenía esta mujer, que hizo una marcha antiterrorista sola con su grupo de madres, su comité de madres, en Villa El Salvador. La gente tenía miedo, o sea, ni siquiera en la misma ciudad hacían marchas en contra de Sendero, y lo hizo ella en Villa El Salvador, donde por ser una comunidad pobre había muchas personas que comulgaban con estas ideas. Hasta que el 15 de febrero del 92, con engaños, fue llevada una pollada. Y en esta pollada la asesinan a tiros delante de sus hijos. Los terroristas tal grado de resentimiento le tendrían a María Elena que amarran el cadáver de María Elena a una silla, forran su cadáver con dinamita y hacen volar el cadáver en pedazos. Todo esto a vista y paciencia de sus hijos menores de edad. Y no contentos con ello, atentaron todavía contra el nicho de María Elena Moyano cuando ya estaba pues en el cementerio. Con el atentado cruel que salió en las noticias y que despertó el miedo en los peruanos, estábamos pésimos. Con el próximo Fujishock que vino. Esto es algo que declara Fujimori a la revista Forbes. Dice que se dio el autogolpe porque la Constitución del 79 no solamente era una constitución triste en lo económico, sino también en el control punitivo del Estado. Significa que no permitía dar sanciones ejemplares a los terroristas. Qué casualidad, ¿no? Que esta Constitución del 79 haya sido creada por Asamblea Popular. Qué casualidad. La cuestión es que él disuelve el Congreso para poder crear su nueva Constitución. Se da el autogolpe, sale el Fujishock, pero todo empieza a mejorar cuando, exceptuando el caso La Cantuta, que es un abuso de autoridad, y la recaptura de Víctor Polay, en la captura de Abimael Guzmán en septiembre del 92, se logra derrotar casi por completo al terrorismo. Los policías hacían un trabajo muy minucioso y se dieron cuenta que en una casa de una pareja, Maritza Garrido Leca y compañía, había muchos visitantes, aun cuando ella manejaba un perfil psicológico asocial, no comulgaba con muchas personas. ¿Y por qué tantas personas de un momento al otro iban a visitar ahí? El mismo bodeguero decía: oye, esta señorita con su pareja tienen contextura atlética y se compran 6 soles, 7 soles de pan todo el día, todos los días. Y cuando revisaban la basura, encontraron blisters de pastillas antibióticas que las usaba, por lo que se supo, eran medicadas para hombres de más de 50 años. La descripción de Maritza Garrido Leca y de su pareja no superaban los 30 años siquiera. Hacen la intervención y encuentran a Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre en ese inmueble. Y con la captura de Abimael Guzmán, el terrorismo empezó a bajar. Empezaron a entretejerse leyendas urbanas como que en la salita del CIN cremaban a los terroristas, como que siquiera si tú hablabas de comunismo ya estabas desaparecido, o ya te desaparecían, mejor dicho. Entonces el terrorismo bajó en cifras exponenciales. Se obtuvo la paz y el sol empezó a escalar, a tal punto, y eso puedes preguntarle a papá y a mamá, el sol llegó a valer lo mismo que el dólar un tiempo, por la confianza de los inversionistas de que se había acabado el terrorismo. Sin embargo, hay alguien de quien nos estamos olvidando, y es el MRTA. En vísperas de Nochebuena del año 1996, toman la embajada de Japón. Y este es un dato que pocas personas conocen. Serpa Cartolini, ¿qué es lo que pide esa primera noche que hace el atentado? La liberación de su cónyuge, que estaba en la cárcel por el delito de terrorismo. Cuando Serpa Cartolini vio la cantidad de prensa que rodeaba la embajada de Japón, sube la oferta y ¿qué pide? La liberación y amnistía de todos sus camaradas emerretistas. Fujimori, para distraerlo, viaja a Cuba. Fidel Castro se comunica con Serpa Cartolini
le ofrece que si ellos van a Cuba, el Estado peruano no los iba a perseguir a nivel internacional en cuanto a leyes, en cuanto a proceso legal. Serpa Cartolini no acepta. Y el 22 de abril, 3 potentes detonaciones a las 3:23 de la tarde aperturan la operación Chavín de Huántar. Mueren los 14 merretistas, 2 comandos y un civil. Aún así es un rescate perfecto y sirve de modelo para intervenciones terroristas en otros países. Todo iba bien, las inversiones subían, la estabilidad en el Perú era envidiable porque en 10 años se había logrado una transformación increíble, pero luego nos damos cuenta que era más de lo mismo en las entrañas. La corrupción seguía entretejiéndose, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, la colusión, el lavado de activos, fueron delitos constantes en el fujimorismo. Y lo que se construyó con una mano se derrumbó con la izquierda, con la mano izquierda de la corrupción. Muy bien, muchachos. Hemos terminado con la sesión de clases. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. El tema fue terrorismo en el Perú. Nos